¿Puede un líder cansarse? En mi caso, ¿no? Soy líder de panderos y veía tal vez no había constancia en los ensayos, no había casi nadie en los ensayos. Y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal, no? Que en un equipo podemos funcionar todos, pero si uno falla o falta, el equipo tiene que seguir. No por uno va a parar todo. Porque hay veces cuando todo se vuelve cotidiano, te cansas, pero yo nunca creo que alguien se canse de Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 1 de este podcast de las 99 ovejas. Un espacio donde vamos a tratar problemáticas acerca de las 99 ovejas que están dentro del redil. Vamos a empezar presentándonos. Aquí tenemos un grupo de ovejas y ovejos, así, ¿no? Tenemos 2 corderitos y tenemos a nuestras hermanas que son parte también del rebaño, ¿no? Nos vamos a presentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que lo estén viendo. Soy Maciel y soy la oveja número 7. Bien, ahí está nuestra oveja número 7, Maciel. Así también a nuestro corderito, al número 11. Hola, ¿cómo están? Soy la oveja número 11, pues me llamo Nehemías. Y pues desde donde nos ven, muchos saludos y bendiciones. Ahí está. Bueno, también tenemos junto a nosotros a nuestra oveja número 76. Hola, ¿cómo están? Como bien dijo, soy la oveja 76. Mi nombre es Maribel y pues estamos aquí sirviendo para lo que venga. Bueno, y en este espacio tenemos una invitada especial. Una invitada que nos va a acompañar durante todo el programa y durante el desarrollo de esta charla, a nuestra oveja número 31. Por favor, preséntate. Hola a todos, queridos hermanos. Mi nombre es Ángela, soy la oveja número 31 y muy agradecida por estar en ese lugar. Bueno, nuestra invitada es líder de panderos y tomando en cuenta este detalle, vamos a hacer la presentación de la problemática del día de hoy. Uno de los problemas que generalmente pasan dentro de las 99 ovejas que están dentro de un redil es que ¿puede un líder cansarse? ¿Puede un líder agotarse? ¿Será el cansancio un pecado? ¿Será la frustración fruto de malos resultados? Esta será la problemática y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad. Pues es un tema demasiado interesante. Creo que son temas que cada uno vive, pero o muchos hablan, pero ¿cómo era? Bueno, muchos viven, pero pocos hablan. ¿Será que los resultados son aquellos que definen el cansancio para una persona? ¿Será que los resultados son aquellos que realmente son importantes dentro del liderazgo? Son problemáticas que hoy vamos a abordar, ¿no? Así que vayan ustedes también acompañándonos. Vamos a estar debatiendo este tema entre nosotros. Y bueno, ¿el cansancio es un pecado? Pienso que tendríamos que ver ambos lados. ¿Por qué el de tu cansancio? ¿Por qué estás cansado? ¿Cansado de qué? De seguir haciendo lo que haces, quisieras cambiar tal vez lo que te han encargado hacer. ¿Por qué entonces estarías sintiendo ese cansancio? Yo creo que allí tendríamos que ver si realmente es un pecado. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que, como decía Maribel, o la oveja 76, si determinamos el porqué de tu cansancio, yo creo que ya ese cansancio ya no es cansancio, pasa a ser una frustración. ¿Por qué? Porque vas a pensar o tiendes a pensar que todo eso depende de ti mismo y tu reacción no es correcta a eso. O sea, creer que todo lo que haces no da un resultado específico y que porque no has podido hacer más o tal vez otras cosas, crees que todo depende de ti y te frustra el resultado porque has puesto una expectativa sobre eso. Entonces yo creo que ahí sí puede ser un pecado porque tu actitud ante esa situación no es la correcta. Hay un pasaje bíblico que habla acerca donde el pueblo de Israel le pide agua a Moisés, ¿no? Y les reclama a él.
Entonces Moisés dice, ¿por qué no le piden a Dios? Entonces hay un tema que es muy interesante donde a veces podemos pensar que todo depende de las relaciones solo personales, pero también ahí hay un papel muy importante que juega Dios en nuestras vidas. Y en el tema del liderazgo es muy importante el tema de considerar a Dios siempre en esta situación, ¿no? Vamos a dar lugar a nuestra invitada, a ver, nuestra oveja número 31. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? Bueno, es cierto que en el liderazgo muchas veces hay frustraciones y cansancio y bueno, creo que el sistema mismo de este mundo nos ha enseñado eso, que tenemos que basarnos de acuerdo a los resultados que logremos, ¿no? Y creo que eso también ha invadido a la iglesia como tal y como líderes muchas veces queremos basarnos en los resultados, así como en el mundo, ¿no? Sin embargo, como tú dices, hay algo mucho más grande que debemos tomar en cuenta, que no son en nuestras fuerzas, ¿no? Sino es providencia de Dios, es la voluntad de Dios y es a su manera. Sí, no voy a negar que muchas veces yo me he sentido frustrada, ¿no? En el tema del liderazgo, porque uno piensa que le está dando todo y cuando ves, en mi caso, ¿no? Soy líder de panderos y veía tal vez no había constancia en los ensayos, o no había casi nadie en los ensayos. Es una muestra de que y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal, no? No estoy, a veces es algo en mí, o yo soy el problema, ¿no? Entonces creo que mi mirada en ese momento era hacia mí, pero no estaba tal vez considerando que Dios estaba trabajando y estaba haciendo su proceso también dentro de mi ministerio. Amén. ¿Tú qué opinas, oveja número 7? Bueno, tal vez complementando lo que decía la oveja 31, hay un pasaje que dice, separados de mí nada podéis hacer. Y creo que tal vez el cansancio físico, emocional, incluso espiritual, puede comenzar cuando empezamos a dejar de depender de Dios. Cuando solamente creemos en nosotros, tal vez muchas veces en los talentos, en los dones que el Señor ha puesto en nosotros y solamente confiamos en nosotros mismos. Sin embargo, creo que todo siempre debería enfocarse en Dios y realmente confiar en Él. Y tal vez cuando comienza el cansancio es cuando empezamos a dejar de depender de Él. Entonces, en este caso, nos tendríamos que dar cuenta de lo que estamos haciendo. A veces inconscientemente hacemos las cosas, ¿no ve? Es como que se nos vuelve tan normal porque nadie nos los está diciendo. Nadie, no viene un líder o un pastor y te dice, mira, estás así. No te lo dicen. Entonces creo que ahí también va el tema de que no nos damos cuenta y ya no estamos dependiendo de nuestro Padre, estamos dependiendo de nosotros. Entonces darnos cuenta, aunque no nos los digan, para tener una respuesta. Amén. También sería muy bueno, muy interesante considerar el tema de los lapsos de trabajo, ¿no? Dentro de un liderazgo. ¿Creen que es importante? Por decir, hay personas que están dentro del liderazgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y de repente, a raíz de tantos años de trabajo, están de repente cansados porque los métodos que han utilizado son obsoletos, ya no rinden como en su inicio y de pronto todo empieza a cambiar. Entonces, ¿será bueno también tener descanso? ¿Será oportuno también que una oveja que tiene una función dentro de una iglesia pueda también tener recesos, ¿no? No con esto decir, digamos, ya no quiero trabajar más en la iglesia, sino tener un tiempo a solas donde uno pueda recobrar las fuerzas, tener una nueva visión, tal vez replantear algunas cosas, algunos métodos que tal vez no han funcionado. ¿Ustedes qué opinan acerca del descanso de un líder? Con el tiempo sí te vas desgastando, pero como decía la oveja 7, es en quién tú reposas. Si dependes totalmente del Señor o quieres simplemente hacerlo con tus fuerzas. La metodología hay veces puede funcionar, pero no va a funcionar de la noche a la mañana. Tienes que ser paciente.
o simplemente, como decían, el método no es el correcto con las personas que están ahí. Hay que aplicar otro método. Y el descanso después de muchos años de servicio, yo creo que sí es correcto, pero que no te alejes de lo que es la vida cristiana, de tu servicio, de tu llamado. Porque también hay personas que quieren servir, y darles la oportunidad, creo que a esas personas, a esas ovejas, es también un paso, ¿no? También uno decir, esas personas también pueden crecer en su vida espiritual, en su vida, en su ministerio, ¿no? Entonces yo creo que sí es un factor. Tal vez saber decir cuándo dar un paso al costado para que otras ovejas continúen, pero que tú sigas también junto con ellos, ¿no? Que sigas acompañándolas. Eso es cierto, ¿no? Hay algo que yo había considerado leyendo la palabra de Dios. Dice, en la vida cristiana hay dos posturas. Una es que estás a favor de la obra del Señor o estás en contra de la obra. Entonces hay uno que es opositor, dice la Biblia, ¿no? ¿Y quién es? Satanás. Satanás siempre se opone a la obra del Señor. Sin embargo, nosotros como creyentes no somos aquellos que nos oponemos a la obra, sino somos aquellos que tenemos que apoyar a la obra. Entonces, por decir, si nosotros hemos tomado la decisión por los años de trabajo, tomar un receso, por decir de un año, seguimos apoyando la obra del Señor, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos inmersos en diferentes actividades. Sin embargo, de repente ya el liderazgo pasa a otra persona por un lapso de tiempo. También hay que considerar el tema del llamado, ¿no? ¿Qué tal si realmente tienes un llamado a servir? Hermana Angie, ¿tú qué opinas acerca del llamado? Yo sé que tú estás muchos años ya dentro del tema del pandero. Sin embargo, he podido ver que tienes un llamado en la danza. ¿Y cómo consideras este tema con una etapa tal vez de cansancio, de desánimo, o de repente problemas que existan dentro del ministerio de pandero? Bueno, siempre he creído que es una herramienta que Dios me ha dado, ¿no? Para poder alcanzar tal vez a más mujeres y juntas caminar hacia el Señor, ¿no? Sin embargo, como lo que estabas hablando del cansancio y del descanso también, compartirles tal vez que a un inicio en el ministerio de panderos, creo que era como que una sola persona jalando, digamos, una cuerda, ¿no? Y a veces alguien así en ese mismo trayecto se cansa. Sin embargo, he aprendido lo valioso que es trabajar en equipo, ¿no? A veces uno quiere llevar, ¿no? Y creo que es parte del egoísmo también que uno tiene, o del orgullo, el pensar que nadie más lo va a hacer como yo lo hago, digamos, ¿no? Un orgullo disfrazado de servicio. Sí, ¿no? Entonces, me ha pasado y tal vez en ese momento no me daba cuenta, pero yo sola, digamos, ¿no? Pero trabajar en equipo había sido tan hermoso y creo que es una manera en la que yo también he encontrado descanso, ¿no? No ha sido tal vez alejarme, sino que he visto como Dios también ha trabajado en diferentes vidas con lo que ellas son, ¿no? Con cada uno, con su talento, cómo aportan al ministerio, y en ese momento he entendido que, ¿no? Ahí el hacer cosas en equipo es muy, muy edificante, más aún para el ministerio, ¿no? Entonces, eso. Okay, interesante, ¿no? Y a ti también que nos estás viendo, hay que rescatar ciertas cosas, ¿no? Y entre ellas algo que nos compartía nuestra hermana es el aprender a delegar funciones, tal vez, ¿no? Dentro la interdependencia. Bueno, ¿no? Empezar a trabajar con más personas que tengan también ese deseo en su corazón de servir al Señor. Yo creo que eso también es vital, es importante para el buen ejercicio del equipo, ¿no? Tú, Nehemías, ¿qué opinas acerca de la interdependencia? Bueno, como decía, es un equipo. La interdependencia trata de esto, que en un equipo podemos funcionar todos, pero si uno falla o falta, el equipo tiene que seguir. No por uno va a parar todo, ¿no? Eso es interdependencia. O sea, sí es necesario que él esté, pero si él no está, tenemos que seguir y tratar de que él también se siga acoplando.
La dependencia ya es muy distinta, ¿no? Si él no está, todo se cae. Wow. Esa es la interdependencia, de que si es necesario que estés, sí, nos ayuda, pero si no estás, tenemos que saber seguir y seguir adelante con o sin vos. Y ahí también hay el cansancio, ¿no? Ajá. O sea, porque como una persona, cuando no está, todo se derrumba, entonces automáticamente dice, no tengo que estar Ajá. porque sin mí. Ajá, y pasa, y a veces uno cree que si no estamos nosotros, o tal líder, o tal persona, No va a salir. Pero no va a salir. eso yo creo que ya se convierte en pecado, porque ajá, tú te estás poniendo en el centro, ¿no? Y ya no Dios, o sea, el que hace la obra no es, como dice la Exacto. Biblia, no es el que da el crecimiento, es Dios. ajá, Ahí podemos notar el tema del orgullo, ¿no? O sea, la autosuficiencia, digamos, y no en la dependencia de Dios, ¿no? ¿Tú qué opinas, Oveja 76? Sí, a veces nosotros, como les decía hace un momento, no nos damos cuenta, porque estamos tan cegados en nuestra propia prudencia que creemos que estamos haciendo bien. Por eso es muy importante las oraciones, y allí es donde el Espíritu Santo también te da respuestas, ¿no? Si realmente tienes que continuar, o lastimosamente a veces es dar un paso al costado, porque no podemos ser piedra de tropiezo. Entonces, si no nos queremos dar cuenta de estos errores, no estamos dependiendo de nuestro Dios Padre, es nomás dar un paso al costado. ¿Es bueno entonces el descanso dentro de los líderes? ¿Es saludable pedir tiempos de receso para tal vez recuperar las fuerzas? Porque imagínate, estás llevando sobre la marcha las cosas y de pronto estás cansado, hay frustración, no hay resultados y sin embargo estás a cargo todavía. Entonces es como que, no sé si alguna vez han visto cuando algo está trancando una corriente de agua, se va acumulando, ¿no? Se va acumulando, entonces es mejor que fluya. Entonces muchas veces tal vez un líder que ya está cansado necesita recuperar fuerzas, recuperar su horizonte, su visión, ¿cómo se dice? Su norte y encaminarse de nuevo, ¿no? Entonces de repente, ¿creen que para ustedes es saludable tener tiempos de reposo? Sí, yo pienso que sí. es recomendable, porque Mateo 14:23 dice, acá lo tengo. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. O sea, Jesús mismo después, o sea, era una persona pública y requería yo creo que todo el mundo, al enterarse que ha pasado el milagro en la vida de alguien, todos le iban a buscar. Y el Señor no se negaba, pero llegaba a un punto donde ya, tengo que descansar. Porque, o sea, atender la solicitud de todos, se debe cansar, agotar, frustrarse, porque tal vez ya no debe poder. Bueno, el cuerpo humano, ¿no? Su capacidad física no le permitía seguir. Somos Entonces, mortales. Ajá. Entonces, yo creo que tener una pausa o un descanso del ministerio es elemental. Se vuelve elemental también y justo es también prudente cuando ese descanso se direcciona hacia el Señor, ¿no? Imagínate que tú pidas tu receso, pero te pongas a mirar películas, te vayas de campo, o sea, a la vida loca, digamos, ¿no? Y no es el objetivo de ese descanso, ¿no? Sino, ¿cuál? Es empezar a tener una comunión con Dios, y como cuando, por ejemplo, alguna vez han disciplinado a una persona Exacto. y después lo dejan, ¿no? Exacto. Pero hay muchos que le siguen, ¿no? Paso a paso, es que por esto te hemos puesto en disciplina, es que mañana voy a venir a orar por ti, o mañana vamos a orar, mañana vamos a estudiar esto, este es el problema del pecado que ha sucedido contigo, y como que le empiezas a ayudar. Entonces, cuando uno pide un descanso, y debería ser lo correcto, el tener una comunión con Dios. Así que si tú estás pensando tal vez en querer tener un receso, que sea para recuperar tus fuerzas y tu comunión con Dios, ¿no? No, está Creo mal. que eso sería lo más importante. ¿Tú qué opinas, oveja número 7? Es que, como les decía antes, creo que esto surge cuando nos desconectamos de Dios. Entonces, tal vez en ese descanso que requerimos, ¿no? Y es, como decían, vital para que podamos seguir avanzando en el llamado que tengamos o en los servicios que realizamos, pues lo importante es volver a conectarnos con Dios,
y volver tal vez a esa primera vez que tú has sentido ese llamado, con esa energía que tú lo has tomado, con ese amor que tú lo has tomado. Porque hay veces cuando todo se vuelve cotidiano, te cansas, pero yo nunca creo que alguien se canse de Dios, ¿verdad? Sí, sin embargo, uno se cansa de lo que está haciendo, pero es porque dejas de depender de Dios, y es a lo que yo quiero apuntar, y que volvamos a conectarnos en ese tiempo. Y como decía la oveja 77, no es darnos unas vacaciones, ¿no? Y de irnos a loquear al mundo y decir, yo no podía ir a la discoteca, yo no podía hacer esto cuando yo servía o cuando yo era líder, yo no podía hacer estas cosas. Eso tiene que quedar en claro, que no es como un pase a que tú hagas o destroces tu vida. Exacto, el libertinaje. Sin embargo, tú vuelvas a conectarte con Dios y, como decías, reposar en Él. Eso. Creo que también ahí se muestra lo que realmente hay en tu corazón, porque cuando uno pide descanso y tiene esa necesidad de querer hacer las cosas que no hacía, ¿no? Creo que es porque ha perdido el enfoque, y creo que eso es lo que nos debe llamar la atención, ¿no? Cuando uno pide un descanso y uno examinarse, ¿qué es lo que quiero hacer en este tiempo? Si quiero ir afuera, lejos del servicio, es porque algo está mal, ¿no? Porque debería estar con la necesidad de buscar a Dios. Me siento cansado. ¿Y quién es mi fuente de agua? Es Dios. Pero si yo creo que mi fuente de agua está en el mundo, hay algo mal ahí, ¿no? Hay algo mal ahí. Y creo que por eso es un momento donde tú te analices. Y es lo importante, ser sincero contigo mismo, ¿verdad? Decir, sí, no puedo, pero realmente, ¿por qué? Porque tal vez ya no creo en lo que estoy haciendo, o porque realmente, como decían, quiero dar paso a alguien que lo haga, pero voy a seguir yo aquí. Ese creo que es el punto álgido de esta decisión, porque en la mayoría de casos siempre se ve que después de pedir ese receso, o realmente cuando uno es disciplinado, es como, bueno, tal vez se siente destruido y tal vez, como decían, frustrado. Entonces ya se aleja más de Dios, y a veces creo que tenemos como que tal vez esa salida, ¿no? Y incluso cuando creemos que hemos hecho algo malo, cuando hemos pecado, decidimos alejarnos de Él. O cuando creemos, exacto, cuando hay algo mal en nosotros, pensamos que lo mejor es alejarnos, pero realmente es cuando más necesitamos estar cerca de Dios. Creo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? De que si vamos a descansar o lo vamos a dejar. Porque hay ovejas, he conocido ovejas que sí, lo han dejado completamente. ¿Por qué? Porque le han llamado la atención. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que sí, ¿queremos descansar o queremos dejarlo? Si queremos descansar, obviamente vamos a buscar de Dios. Vamos a ayunar, vamos a leer, nos vamos a meter a más cursos, escuchar más prédicas, qué sé yo. Hay tantas cosas que nos ayudan a crecer. Pero si lo estaríamos dejando, pues ya nuestras respuestas ya están ahí, estando en el libertinaje, ¿no? Ya, es interesante, ¿no? El tema del cansancio. Aquí vamos a hacerle una pregunta a nuestra hermana Ángela, que nos acompaña, la oveja número 31 dentro del redil. Hermana Ángela, ¿tú dejarías el ministerio? He pensado mucho en esto, la verdad. Creo que Dios tiene su tiempo, ¿no? Ahora he entendido eso. Yo creo que el momento va a llegar, ¿no? Porque así como Moisés, luego fue Josué, ¿no? Y cada uno hizo una obra muy importante dentro del ministerio. Entonces creo que cada uno tiene un tiempo y un propósito en el ministerio, ¿no? Y oro porque ese propósito se esté haciendo, ¿no? En mi ministerio. Y me he puesto esto en mi mente, que cuando llegue el momento
no será para decir ya que ellos se hagan cargo, digamos, ¿no? Sino que al su mismo soy libre ya. No, porque no es una esclavitud. Es algo. Ese es el punto, ¿no? No es algo que me ata, digamos, ¿no? Sino que es algo que en el que yo he podido encontrar mi manera de servir, ¿no? Y me gustaría acompañar en todo el momento que Dios me preste vida, ¿no? Al Ministerio de Panderos, en lo que pueda. Y es como decir, mira, yo ya no estoy a cargo, pero yo sigo danzando, digamos, ¿no? Sí, yo sigo danzando, pero ya hay alguien que está organizando todo y dirigiendo todo. Y aunque no puedo danzar, Mi bastón. Por lo menos estar acompañar, ahí. estar ahí. Sí, es acompañar. que yo creo que cuando tú tienes ese corazón de servicio y realmente te ha impactado tanto lo que tú haces incluso para el Señor y por el Señor, no puedes estar quieto. Yo cuando alguna vez, digamos, me he lesionado el pie o me he lastimado la mano y no puedo tocar el teclado o danzar, me he sentido incompleta, realmente. Y creo que uno, cuando ama lo que hace y más que todo ama aquel por quien lo hace, es imposible que tu corazón se sienta completo cuando tú no lo estás haciendo, ¿no? Y es el amor realmente el que te mueve. Esa palabrita es muy interesante, ¿no? El por quién lo haces. Creo que eso determina mucho en las acciones que nosotros podemos tomar, ¿no? Sí. Y bueno, yo hace años atrás, cuando las chicas de Panderos se graduaron en una actividad, pude ver a una hermana mayor, ¿no? Mayor. Y esta persona estaba en el Ministerio de Danza, de Pandero, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, hay personas que pueden llegar a un punto tan lejos, incluso en edad, que se mantiene con ese mismo deseo de servir al Señor, con ese llamado que han tenido, ¿no? Entonces, creo que tenemos que considerar, todos los que estamos dentro del liderazgo, trabajando en una u otra área, este tema del cansancio. Realmente, redefinir algunas cosas y tomar el método que Angie también nos decía, ¿no? El de delegar funciones, ¿no? Cuán importante es tener un equipo de trabajo donde puedas trabajar y este equipo de trabajo sea uno también que te entienda, ¿no? Que te comprendan, que te ayuden, que te motiven. Eso también es importante, ¿no? Dentro de un equipo de trabajo. Imagínate que tú solo jalas y no hay quien te motive, no hay quien te impulse, no hay quien te jale. Creo que también eso es vital para un líder. Y no solo desde el punto de un liderazgo, sino desde el punto de yo también tengo que empujar, ¿no? Creo que eso también es parte del trabajo y del servicio que tenemos que hacer. Bueno, no siempre tiene que entenderte a vos, sino vos entenderles a ellos. Porque no van a pensar de la misma manera que tú piensas, no van a hacer las cosas de la misma manera que tú haces, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus fortalezas, sus debilidades. Y creo que un líder tiene que saber explotar cada uno de eso. Cada debilidad de cada uno, cada virtud de cada uno, ¿no? Y por eso es un equipo, ¿no? Por eso es un equipo. Todos van a empujar al mismo lado, pues siempre y cuando conozcan qué debilidad o qué fortaleza tiene cada uno. Es que hay que tener paciencia, yo creo también para eso. Porque es como decía Nehemías, no pueden hacer tal vez las cosas como a ti te gustan. No, muchas veces yo incluso he pecado en decir, no, yo mejor trabajo sola porque yo sé cómo lo quiero, ya, y nadie lo va a hacer como yo quiero. Ajá. Pero ves, digamos que las demás personas ven de otra perspectiva, de otra óptica, lo que tú tal vez incluso no estás viendo. Pero es paciencia, porque no de la noche a la mañana vamos a armar un equipo. Y ha pasado con lo de las líderes de Pandero. Yo al principio incluso estaba un poco alejada de ellas porque no me sentí identificada, ¿ves? Pero al pasar el tiempo las vas conociendo, vas viendo cómo trabajan y ves también que podemos ser un equipo, pero eso no se da de la noche a la mañana, lamentablemente. Pero tenemos que tener paciencia y fe también en lo que el Señor quiere hacer también en sus vidas. Paciencia, ¿no? Realmente es un trabajo arduo y yo creo que el llamado está hasta que el último día de vida que tengamos.
creo que hasta ese día vamos a estar en el camino del Señor y en la obra del Señor. Entonces, tal vez tú te sientes cansado, desanimado, frustrado por los métodos que no funcionan. Creo que es un tiempo para considerar, ¿no? Es un tiempo para considerar ciertas cosas, hacer una reevaluación tal vez de algunos puntos, algunos detalles y reajustar algunas cosas y continuar, sea para un receso o sea para delegar funciones o empezar a tener un equipo más amplio donde podamos hacer un mejor trabajo, más eficiente en la obra del Señor, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a la parte de la conclusión. De repente ahí vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes en este día. ¿Qué opinas tú, Ángela? Bueno, ha sido interesante hablar de estos temas. Creo que es importante, como dicen, no perder el foco, la vista de por qué lo haces y quién es el que está bajo control, ¿no? No tenemos que ponernos a nosotros, sino Dios es el que está bajo control. También el hecho de hallar descanso, como tú dices, y siempre tener en nuestro corazón y mente, buscarle a Él en los momentos de debilidad y de cansancio. Un líder siempre creo que tiene que ser receptivo, ¿no? Y autoanalítico. Entonces, eso creo que me llevo de esta jornada, esas lindas enseñanzas. Bueno, creo que en conclusión llegamos a tal vez creer que esto no es malo, ¿no? De no verlo desde esa óptica, sino que todo líder necesita un descanso integral, ya sea físico, emocional y más que todo espiritual tal vez, ¿no? Y como decían muchos, no se trata de parar o dejar de hacer tal vez incluso lo que estás haciendo, ¿no? Sino de renovarte diariamente y también de autoanalizarte. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué tal vez puedo cambiar? No es ser crítico con uno mismo. Y siempre dejar la dependencia en Dios, ¿no? Y aprender también a descansar en Él. Bueno, yo creo que sí tiene dos caras la frustración. Es malo si tu frustración o nuestra frustración nos aleja del Señor. ¿Por qué? Creo que es un punto de debilidad donde también el mundo o el enemigo va a aparecer y te va a meter ideas. Entonces, la frustración es buena si vuelves a depender del que a un principio era, del Señor. Es malo si te aleja de Él. Entonces, yo creo que es la conclusión que puedo tener por ahora. Y vamos a ver a nuestra oveja número 76. ¿Tú qué opinas de todo esto? Tenemos que autoanalizarnos para que no podamos caer en esto. Y si estás en ese tiempito de quererte tomar un descanso, hazlo. No está mal. Ahí te vas a dar cuenta si tu descanso es realmente genuino o es pues para dejar lo que te está cansando o te está consumiendo hacer. Ahí vas a ver si tu descanso te va a acercar a Dios o te va a alejar de Él. Y si realmente has estado allí manejando el nombre de Dios y no en vano. Pienso que si estás tan cansado, pues hazlo. Bien, es importante, ¿no? Y como decían todos, haciendo como un pequeño resumen, el cansancio no es un pecado cuando el objetivo es, digamos, servir al Señor, agradar al Señor, volver al Señor. Pero se convierte en un pecado cuando esa frustración te lleva a algo más personal, ¿no? Algo más, mi orgullo, mi conocimiento, mi posición, propia prudencia, mi antigüedad o por los años de experiencia que tengo, y como que todo se enfoca en yo, ¿no? Entonces ahí sí se convierte en un pecado, ya que no está en el punto central quien debería estar, que sería Dios. Hay un pasaje que dice que nosotros somos obreros del Señor, sus siervos. Él nos ha encomendado una obra y nosotros trabajamos en esa obra y todo va direccionado a Él. Entonces, si algo está fallando, es porque nosotros tenemos que acercarnos a Él, ¿no? Entonces, algo que tenemos que considerar, queridos hermanos, es
en todo este tiempo nosotros tenemos que saber que somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, nos cansamos. Entonces, si tú te sientes cansado y necesitas un tiempo de reposo para recuperar tus fuerzas, puedes hablar con tu pastor y conversar y decirle por estas razones. Porque hay muchos que no lo dicen, ¿no? Simplemente se callan, se aguantan, se quedan ahí solos, Son los fuertes. Sí, y sufren solos y no debería ser así. Sí. Acude a tu pastor, acude a tu líder, pide consejería, pide un consejo, una ayuda, y sea tu motivación servir a Dios de una mejor manera, ¿no? Y hay algo que me estaba olvidando, y es justo, si tú vas a tomar un descanso, por decir, ¿no? De un año, medio año, no te alejes de los demás. No se alejen, quédense juntitos, porque a veces uno dice, no, yo voy a descansar y como que te empiezas a alejar de todos porque ya no estás en servicio y puedes llegar a un punto donde te enfrías por completo. Te sientes a veces bicho raro. En vez eso, ¿no? Como un bicho raro, porque dices, yo ya no sirvo, ya no canto, ya no toco, ya no hago esto, ya no hago nada, y al final Me voy. prefiero estar apartito, ¿no? Prefiero alejarme, y la Biblia dice, mientras tú te alejas más y más, tu corazón se puede cauterizar, ¿no? Puede llegar a un punto donde estás completamente frío, incluso te puede alejar del Señor por completo. Entonces no es bueno alejarse. Si tú dejas tu servicio por algún tiempo, tienes que estar con los mismos, con las mismas ovejas del redil trabajando juntos. Y bueno, para despedirnos vamos a dar lugar a nuestras ovejitas que están aquí presentes para que puedan despedirse de nuestro público que nos está viendo. La oveja número 76 les espera al siguiente episodio. Por favor, no se lo pierdan, que estas cosas están realmente interesantes. Y nosotros aquí los vamos a estar esperando también a ustedes. Y si quieren comentar algo, también comenten. Si quieren añadir algo, también añadan. Amén. Bueno, ya para terminar, un saludo a todos, que tengan una linda jornada, muchas bendiciones, y aquí estamos pues las 99 y la 11, cada uno también, para sus preguntas, dudas, lo que quieran decirnos, y pues que todo esto siempre sea para el beneficio del pueblo de Dios. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta de todo, pero siempre vamos a tratar de ser ese canal de bendición que Él quiere que seamos, y espero que este momento haya sido de bendición para ustedes. La Oveja 7 se despide de ustedes y les esperamos el próximo episodio. No se lo pierdan. Amados hermanos, bueno, yo soy la agradecida de poder estar aquí. Espero que este episodio haya sido de mucha edificación, como ha sido para mí también, ¿no? El poder analizar estos temas. Y bueno, voy a estar ansiosa por el siguiente episodio. Amén. Y bueno, la vuelta. También yo me despido. Su hermano en Cristo Ramiro, la oveja número 77. Un problema técnico. Ahí la oveja número 20 creo que está caminando por ahí. Ella es la encargada de todo esto, entonces vestuario producción. y producción, ¿no? Entonces los esperamos en el siguiente podcast. Estaremos abordando otro tema desde otro punto, dentro de las 99 que están dentro del redil, las problemáticas que suceden, ¿no? Y bueno, les pedimos que ustedes también puedan dejar sus comentarios al pie del perfil. Y bueno, háganos conocer qué estaba bien, qué estaba mal, qué tenemos que mejorar. No hate. O tal vez también tienen favor. alguna pregunta, alguna consulta. Estamos dispuestos y disponibles para conversar con ustedes o interactuar de alguna manera. Muchas gracias y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos despedimos todos juntos de esta manera. Bye. Bye.